Amén y amén. Y vamos a terminar la predicación que habíamos comenzado la semana pasada, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 23, específicamente de los versículos del 1 al 28, pero vamos a estar predicando acerca de lo que era el texto base que estamos utilizando en Mateo 23, del 1 al versículo 3. Así que cuando lo tengan vamos a ponernos de pie y vamos a honrar así la palabra del Señor. Y vamos a leer todos Mateo 23, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Padre Santo, esta es tu palabra. Nuevamente te pido que tomes control de mí en este momento para poder llevar, Señor, tu palabra con denuedo. Para que lo que podamos explicar en esta mañana, Señor, sean tus principios, sean tus conceptos y no sean ideas humanas. Te pido que tomes control de mi ser y que en este momento sea predicada y expuesta tu palabra y solamente tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Habíamos visto la semana pasada, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de 7 rasgos acerca del carácter del creyente. 7 rasgos importantes que el carácter del líder creyente debe tener de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra en este pasaje. Bien importante porque, como yo le hablaba a la clase en esta mañana, como cristianos, usted puede ver allá afuera una gama de líderes increíbles. Usted puede ver desde presidentes, puede ver desde figuras públicas, puede ver actores, puede ver actrices, puede ver personas que trabajan con diferentes causas sociales y el mundo los ve y los sigue como si fuera líder. Ustedes que estamos, ¿verdad?, viviendo en la época, en la era cibernética, usted lo puede ver en Facebook. Usted puede ver el montonero de personas que se hacen llamar líderes, que ponen cosas ahí, y usted y yo en algún momento vemos algo que nos llama la atención y que nos gusta y le damos un like. Pero nosotros como hijos de Dios, como líderes que seguimos a Cristo, nosotros seguimos a Cristo Jesús. Él es el modelo de nosotros debemos seguir. Versículo 8 de ese mismo capítulo 23 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El líder al cual nosotros constantemente tenemos que estar viendo y mirando se llama Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque en la medida en que nosotros pongamos nuestros ojos en otra persona o en otro ser humano, ¿qué va a pasar? Que los seres humanos cometemos fallas. Los seres humanos cometemos errores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ponemos nosotros los ojos sobre una persona humana, nosotros tenemos que, si vamos a hacer eso, tenemos que entender que esa persona va a fallar. Tenemos que ir con esa perspectiva de que esa persona va a fallar. Y entonces, cuando falle, pues ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos que entender que como pusimos los ojos en él porque iba a fallar, pues entonces no debemos estar criticando. Y ese es el problema del ser humano. Nosotros criticamos porque ponemos los ojos en la vista de las personas. Ponemos nuestros ojos ante otras personas. Criticamos porque vemos que las personas no se comportan como quisiéramos. Y nosotros como líderes cristianos tenemos que estar siempre viendo a Cristo. Y la semana pasada vimos que las primeras 3 características que discutimos del líder cristiano eran que tiene que ser un líder íntegro, una persona que es lo que se rige por lo que dice la Escritura, que es una persona que lo que dice la Escritura, eso es lo que trabaja, y que no hay sí o no. No hay una conformidad entre que la Escritura dice, pero yo quiero hacer, pues yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y hago más tarde lo que dice la Escritura. No, que se conforma a lo que dice la Escritura y que obedece lo que hay en la Escritura y que enseña lo que hay en la Escritura tal y como es. Así moleste, así
sea beneficioso, así sea doloroso para algunas personas, pero se mantiene íntegro en lo que dice la Escritura. Vimos también que tenía que ser auténtico. Habíamos hablado decía que tenía que ser transparente, tenía que ser original. Una persona auténtica es una persona que hoy es aquí y mañana usted lo ve allá afuera y es exactamente lo mismo. Lo que usted ve aquí, lo hace en otro lado. ¿Por qué? Porque no cambia, no hace las cosas para ser visto, no se comporta de una manera que lo que trate de llamar es la atención de otros, que otros lo adulen, que otros digan, no, mira qué tremenda persona, pero que realmente lo que está haciendo él, lo está haciendo por ganar el reconocimiento de otras personas, porque ese no es él. Ser auténtico es el que se para aquí hoy y usted lo ve aquí hoy y se comporta aquí hoy, se comporta de la misma manera que se comporta aquí, se comporta en el trabajo, de la misma manera se comporta en su casa, no cambia. Y nosotros como líderes tenemos que ser auténticos. Y lo otro que habíamos visto era humilde. Y esa es una parte que es bien, yo digo que a veces a nosotros nos trastoca, porque compartíamos en la clase en la mañana de que el problema más grande que tiene el ser humano y el problema más grande que siempre va a tener es el orgullo. El orgullo fue lo que llevó al ser humano a pecar. Cuando hubo la tentación en el huerto del Edén, dice la Escritura que el fruto era bonito y era agradable, pero lo que hizo que ese fruto le pareciera bonito y agradable a los ojos de Eva fue que la serpiente le dijo, no, es que el día que tú comas de él, tú vas a ser igual que Dios. Y porque, como dice, hay una canción por ahí que yo no sé si algunos se la saben, dicen que una canción creo que hasta cristiana que dice que yo no soy cola, sino soy cabeza. Ese es el problema de nosotros, que cuando se le presentó al ser humano esa oportunidad de no ser cola, sino ser cabeza, le dijo, entonces ¿para qué yo voy a hacer cola si yo puedo ser igual que Dios? ¿Para qué yo tengo que venir detrás de él recibiendo órdenes? ¿Para qué yo tengo que ser creación cuando yo puedo ser igual que él y yo también puedo llegar a ser creador? Y ahí es donde está el problema. Yo le comentaba a la clase esta mañana que cuando en el ser humano y en el carácter del ser cristiano hay falta, todavía hay orgullo, es cuando nosotros escuchamos, yo perdono, pero no olvido. ¿Por qué no olvidamos? Porque todavía hay algún tipo de orgullo en nosotros. Porque todavía, como la ofensa se nos hizo a nosotros, pues entonces, como fue a mí que me la hicieron, pues entonces yo perdono, pero no olvido. Y ese es el problema con que yo digo que nosotros los cristianos y todo el mundo tiene que batallar día a día, es con ese orgullo. Pero nosotros vimos el ejemplo de Cristo en esa humildad. Nosotros, como le decía ahorita, Cristo es nuestro modelo a seguir y nosotros vimos ese ejemplo de humildad en Cristo. Cristo no estimó el ser igual a Dios, como dice la Escritura, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra hecho hombre. Y como yo le decía a la iglesia esta mañana, y esto es lo que le estoy compartiendo, esto es razonamiento mío, pudo haber venido hecho hombre, pero pudo haber venido como un rey. Pudo haber venido con la gloria o mayor gloria con la que tenía a lo mejor Herodes en aquel tiempo. Pudo haber venido con la gloria o mayor gloria como la que tenía el César en aquel tiempo. Y ser ese rey que aunque haya sido un ser humano, no haya tenido que pasar necesidades, no haya tenido que enfrentar situaciones difíciles, sino que decidió venir hecho un ser humano, pero venir en las condiciones más precarias, con una sola idea, iglesia: demostrarnos a nosotros que en el reino de Dios las prioridades, en el reino de Dios no hay cabida para el orgullo. En el reino de Dios no hay cabida para el orgullo. Y mientras más humillado Cristo vino a la tierra, más identificado con lo que le pasa a usted y con lo que le pasa y con lo que me pasa a mí, Cristo pudo ser. Por eso es que hay una escritura, creo que es en Hebreo, dice que nosotros cuando venimos a Él, no venimos ante un Dios que no puede conocer ni puede entender por las cuales nosotros pasamos, porque Cristo en esa figura humillada que vino y experimentó todas las situaciones que usted y yo como personas podemos experimentar. Supo lo que es tener amistades,
supo lo que es sentirse solo, supo lo que es estar contento, supo lo que es estar triste. Experimentó todos y cada cosa que usted puede experimentar. Cristo, pudiendo haber vivido en la mansión más grande, decidió vivir en un lugar, en los lugares más humildes. Cuando uno de los fariseos, uno de los maestros le dijo, maestro, te seguiré hasta donde quiera que tú vayas. Él le dijo, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen cueva, y el Hijo del Hombre no tiene dónde ni dónde recostar su cabeza. Pasando necesidades, ¿para qué, iglesia? Para mostrarnos a nosotros que en el reino de Dios el orgullo no tiene cabida. Estaba leyendo un quote de un líder que se llama Lao Tzu, de esos quotes ahí de diferentes personas que han puesto, y ese me llamó mucho la atención porque Lao Tzu decía que un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Mire qué cosa más interesante. Decía, el líder es mejor cuando la gente sabe, cuando la gente apenas sabe que él existe. Cuando su trabajo está hecho y su meta está cumplida, las personas dirán, lo hicimos nosotros. Interesante, ¿verdad que sí? Ahí no se dice en ningún lado, el líder está ahí, no, lo hice yo, hicimos esto, hice este trabajo, hice esto otro. No, el líder trabaja tras bambalinas y ayuda y encamina todos los esfuerzos de manera que cuando algo está hecho, todo el mundo se siente contento porque todo el mundo se vio como que todo el mundo participó, todo el mundo hizo lo que había que hacer y la tarea se hizo. Sin entregarle el crédito y sin entregarle la honra a solamente una persona que fue el que coordinó todo. Muy interesante ese quote de Lao Tzu, pero era bien interesante porque así mismo, cuando usted ve, nosotros a veces en la iglesia, hay un contraste en ese tipo de cosas. Usted ve los líderes en las iglesias y hasta no solamente en las iglesias, usted lo ve en la iglesia, en los campos de trabajo, en todos lados que usted vea. El líder no busca ser esa figura que de una manera está por detrás, tras bambalinas, obrando, calladito, encaminando todo, y no, él quiere ser el que brille, el que salga, el que cuando se dé, se hace tal situación o se hace tal actividad, ese que mire, gracias a fulano de tal, que hizo tal y tal cosa, ven acá, vamos a darle un aplauso bien grande, el hermano, aquí levántelo ahí. Y hay veces eso nos pasa en los trabajos. Usted le pasa eso, usted ve que las personas en los trabajos utilizan las posiciones de liderato para atacar, para marginar a otros, para ponerle presión, para humillarlos, no para motivarlos a hacer un trabajo, no para ayudarlos a trabajar, a que sean excelentes en lo que hacen, o para ayudarlos a detectar ciertas cosas que ellos necesitan mejorar y hacerlas unas fortalezas, sino que utilizamos esas posiciones para mancillar, para hacer daño, porque en la medida en que nosotros, y mírese esto, para que usted vea, en la medida en que los líderes terrenales ayudan a una persona y lo tratan de encaminar a hacer algo, se convierte en un ¿qué? En una amenaza para usted. Y eso usted lo ve en los trabajos. Usted como jefe, usted toma una persona y lo empieza a entrenar y lo pone, como dice uno, bajo el ala de usted y empieza a enseñarle esto, empieza a enseñarle lo otro, y esa persona empieza a crecer y esa persona empieza a hacer un buen trabajo y empieza a hacer lo mismo que usted hace. Hay veces que pasa que en las mismas empresas de uno empiezan a decir, mira, este tiene potencial, y cuando usted viene a ver, esa misma persona que usted preparó es la que le empieza a meterle el serrucho, y cuando usted viene a ver, le hizo la camita, usted lo sacaron y lo dejó. Pero como líderes, nosotros eso es lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que buscar la manera de motivar. Dios se va a encargar de nosotros. Así que nosotros como líderes, pero usted ve eso mucho en los campos de trabajo, pero el líder cristiano tiene que trabajar con ese tipo de cosas. Otra de las cosas y de las 7 partes del carácter del líder cristiano que nosotros vamos a estar viendo hoy en este día es que el líder cristiano tiene que ser un líder compasivo. Iglesia, y compasión es algo que nosotros como líderes cristianos tenemos que tener bien arraigado en nuestros corazones. Mira lo que dice el versículo
13 y el versículo 15. Del versículo 13 al 15 de Mateo 23 dice, porque el que dice más, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mira el 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Cuando usted lee esos 3 versículos, hay 3 cosas que usted ve repetidas en cada una de esas exhortaciones que Cristo le está haciendo al líder religioso judío de esa época. Y es que le llama hipócrita. En aquel tiempo el hipócrita era una persona que salía en teatro y se ponía una máscara y hacía todo bajo una máscara. El ejemplo del hipócrita es del tipo de persona que hace las cosas con doble cara, que se muestra con una actitud de querer hacer las cosas de una forma de piedad, pero lo que verdaderamente detrás de ese propósito hay, no es mostrar esa piedad, no es mostrar esa benignidad, es al contrario un beneficio propio. Y en esos versículos que hay ahí, el pasaje nos muestra a nosotros 3 aspectos importantes en los cuales los líderes religiosos y políticos de aquel tiempo se estaban olvidando de ser compasivos. Y yo quiero que nosotros los veamos en esta mañana, esos aspectos. Lo primero se encuentra en el versículo 12, porque dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos con sus interpretaciones a veces de la ley, con sus cosas que le añadían a la ley para que el pueblo lo cumplían, cargaban al pueblo de un montón de cosas, como dice allá arriba en el versículo 4, acá atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Eran enemigos ¿de qué? Del evangelio de Cristo. Cuando Cristo llegaba y Cristo hablaba y Cristo refutaba y Cristo sanaba, ellos empezaban a decir, no, eso lo hace por el nombre de Belcebú. No, la iglesia, hay un pasaje que dice que Nicodemo se acercó a Jesús en la noche y le dijo, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque es que no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces si es que no viene de Dios. Ellos sabían que no había una persona sobre la faz de la tierra que podía estar haciendo lo que Jesucristo estaba haciendo, alimentando personas, sanando enfermos, quitando dolencia, anunciando el reino de los cielos, si no venía en el poder de Dios. Pero más conociendo que aquel venía en el poder de Dios, venían y sacaban cosas diciendo que no, ese hace cosas, por el demonio las hace. Eran personas que verdaderamente sabían que Cristo había sido enviado por Dios, pero no estaban dispuestos a soltar su posición religiosa dentro del predio religioso de Israel. No estaban dispuestos a aceptar que el reino de Dios fuera un reino que venga a trabajar con humilde y no fuera un reino terrenal como el que ellos estaban esperando, que no fuera un reino en toda esa gloria donde el pueblo judío disfrutara de una autonomía completa, separada de todo el mundo y que reinara sobre todas las otras naciones. Y como ellos no podían ver eso, ellos no podían entender que el reino de Dios venía en esa misma forma, a pesar de que sabían que aquel profeta que predicaba, que sanaba y que hacía todas las cosas venía de Dios, no lo reconocían. Con sus cosas, la forma de interpretar, la forma de refutar lo que Cristo hacía, estaban atentando contra la salvación y contra la vida espiritual de aquellas personas, las cuales ellos, de una manera u otra, habían sido puestas a su cargo. No le importaba la salvación de esas almas, eran enemigos del evangelio. Cuando usted lee el libro de Hechos, en el capítulo 5,
el versículo 40, todavía después de haber Cristo ascendido, haber venido, después de haber Cristo muerto, ser resucitado, haber ascendido y haber venido el Espíritu Santo, cuando los apóstoles empezaron a predicar, los llamaron aparte, los azotaron, los golpearon y les prohibieron ¿qué? Hablar en el nombre de Jesús. No les prohibieron llevar el mensaje de Dios. No le dijeron, ustedes no pueden hablar más nada de lo que dice la Torá, de lo que dice la ley, de lo que dice, no. La prohibición era, te prohibimos que ustedes hablen en el nombre o que evangelicen en el nombre de Jesús. Eran enemigos del Evangelio de Cristo. La otra cosa que usted ve en esos versículos, que esta gente se habían olvidado de mostrar compasión, era en que no les importaban las necesidades de los menos afortunados. Mira lo que dice el 14. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. A mí yo me puse a leer eso de devorar las casas de las viudas. Eso a mí me estuvo como una semana dándome vuelta en la cabeza. Devorar las casas de las viudas. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se referirá devorar las casas de las viudas? Búsquese el libro de Lucas. Vamos a ver el libro de Lucas 21. Ese Lucas 21. Lucas 21 se relata esa misma historia. Pero lo que vamos es vamos a buscar Lucas 21, versículo 2. Porque ese versículo que vamos a estar viendo es el que da el preámbulo para que usted entienda qué es lo que es devorar la casa de las viudas. Lucas 21, versículo 2 dice, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Viuda qué? Muy pobre, ¿verdad que sí? Viuda muy pobre. Vamos a buscar ahora a Marcos. Es el libro de Marcos. Es el libro de Marcos 12, capítulo 12. Cuando tenga el capítulo 12 de Marcos, va a buscar el versículo 40 al 44. 40 al 44 de Marcos 12. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Del 41 en adelante dice, y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque de todos han echado de los que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Usted y yo, cuando leemos ese pasaje, nosotros podemos decir, wow, Jesús le estaba dando una lección a esta gente tremenda acerca de lo que es dar de nuestra pobreza, de que nosotros aún hasta pobres podemos seguir dando y podemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer y dar todo nosotros, porque todo es del Señor. Pero iglesia, lo que Jesucristo está haciendo, enseñando en ese versículo, es que este grupo, esa señora dio más que todos ellos, porque esa señora estaba en una necesidad, era una persona pobre. Mientras usted ve, todas las demás otras gente echaban de lo que tenían. Esta mujer estaba pasando las necesidades más grandes que podía pasar cualquier persona, y todo lo que tenía en ese momento para contribuir a lo mejor a Dios como ofrenda, lo entregó. Y los líderes religiosos que enseñaban la Torá sabían eso. Búsquese Deuteronomio 15:11. Cuando usted lee en el libro de Deuteronomio 15:11, dice lo siguiente: nunca dejará de haber necesidades en la tierra,
Y es por eso que yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y misericordia en tu país. Que estamos viendo que Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo, dentro de ustedes va a haber gente que van a estar pobres, que van a estar en necesidad y siempre van a estar en necesidad. Ustedes sean compasivos y sean generosos y misericordiosos con ellos. O sea, ¿qué está diciéndole Dios en este momento? No le está diciendo a ellos, quítenle lo que tiene, al contrario, ayúdenlo. Mira lo que dice Jeremías 22:3. Refiriéndose al pueblo de Dios, practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y a las viudas. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de las viudas. ¿Qué estaba pasando, iglesia? Que esta gente, sabiendo que los que estaban en necesidad, que los que estaban en aprieto, que los que vivían una vida donde verdaderamente no podían tener absolutamente nada, estaban desamparados, a lo mejor no tenían quien velara por ellos no estaban haciendo lo que necesitaban hacer, que era mostrando compasión, mostrando misericordia. Al contrario, ellos en ningún momento se oponían cuando venía una viuda pobre que no tenía absolutamente nada, que ellos sabían que era viuda, que sabían que debía ayudarse. Venía ella a traer su ofrenda y nadie le decía, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar en esto. Al contrario, la dejaban que ella echara y veían cómo ella echaba todo su sustento, pero no había ayuda para ninguna de ellas. Devorar las casas de las viudas, iglesia, es desarrollar en nosotros una de sensibilidad sobre las necesidades de aquellos que están en nuestras congregaciones que verdaderamente no tienen absolutamente nada. Y forzarlo con la palabra del Señor de decirle, oh no, que tienen que traer los diezmos, usted tiene que diezmar, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Ponerle esa carga a esas personas. Devoraban las casas de las viudas, iglesia. Devoraban las casas de las viudas, dejaban de ayudar a las personas que estaban en necesidad y al contrario, de una manera u otra, le sacaban lo poquito que ellos podían tener y cuando los veían haciendo ese sacrificio, nadie venía y decía, wow, mira, ella está haciendo un sacrificio de amor porque verdaderamente ama a Dios, pues vamos nosotros a cubrir esas necesidades. No le importaba, iglesia, no le importaba. Y nosotros como líderes del Señor tenemos que ser compasivos. Nosotros no podemos ver que dentro de nuestras congregaciones o que dentro de nuestros hermanos hayan necesidades y nosotros pues si tenemos la manera de cubrirla, hacernos el de la vista más larga y decirnos que Dios está bregando con ellos allá, mire, iglesia, ayudemos. Hay cosas que Dios hace tras bambalinas en la vida de las personas, pero si usted tiene la capacidad para ayudar a otro, ayúdelo. Porque Dios nos llamó a tener compasión, a tener misericordia. Mire, ese versículo que a mí me rompió la cabeza fue el de Deuteronomio. Porque dice, nunca dejará de haber necesitado la tierra. Eso Dios se lo pone a uno empezando ahí. Nunca va a haber un día en que no haya alguien que necesite. Siempre va a haber una persona que tenga alguna necesidad. Y entonces mira lo que le dice a su pueblo. Por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Nosotros como pueblo de Dios, sí, veamos necesidades en gente afuera, pues vamos a ver si podemos ayudarla. Pero dentro del pueblo de Dios, nosotros en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, nuestros hermanos, nosotros tenemos que ser generosos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que ser compasivos. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Ellos se habían olvidado de ser compasivos y misericordiosos, sino que al contrario, hacían y dejaban que ellos hicieran y que aportaran sin tener ningún tipo de ayuda, sin poder prestarle ayuda a las personas que estaban en necesidades. Más que eso aún, iglesia, en el versículo 15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Interesante porque yo me puse a chequear y los judíos no hacen proselitismo.
De hecho, me puse a ver unos artículos ahí de gente haciéndose preguntas unos con otros y los judíos en eso son bien parcos. Ellos dicen que ellos no hacen proselitismo porque ellos no permiten que una persona entre a su familia y lo ponen de ese ejemplo. Tú no dejarías que una persona entre a tu familia a ser parte de tu familia con todos los beneficios sin que tú por conveniencia. Dice, nosotros no lo hacemos porque la persona que quiere ser judía, que quiere ser parte de este grupo religioso, que quiere tener todas estas cosas en común, pues Dios va a poner ese deseo en su corazón de querer ser judío. Por eso nosotros no tenemos la necesidad de ir a predicar. Entonces, ¿por qué dice que hacéis prosélitos? Porque esta gente, como yo le estaba explicando la semana pasada, lo que eran los fariseos, lo que eran los saduceos, eran como especies de partidos políticos. Entonces esta gente iban recorriendo por todos esos sitios, buscando gente cual simpatizaran con ellos, diciéndole, no, es que esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que tiene que hacerse de aquí y de allá, para simpatizar con ellos, pero no porque verdaderamente en su corazón había el deseo de que esa gente conociera lo que dijera la Escritura y que verdaderamente fueran ser hijos de Dios, que vivieran en esa rectitud que la Escritura decía, sino que era para ser reconocidos delante de ellos. Para que cuando se organizara cualquier evento, cuando se hiciera cualquier cosa, nosotros tenemos mayoría, nosotros mandamos. Lo mismo que nosotros usted y yo vemos hoy. La carrera que tienen los republicanos y los demócratas, cada cual uno detrás de cada uno de nosotros, diciéndonos los demócratas son malos, los republicanos no, aquellos son demasiado puritanos, todos lo quieren demasiado así bien de esto, los otros no, es que tú tienes que tener derechos para las minorías de aquí y de allá. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las elecciones, nosotros pongamos a uno o al otro en el poder. Exactamente era lo que estaban haciendo esta gente, no con el interés genuino de que verdaderamente vamos a ayudar las necesidades que hay en ellos, vamos a llevarle el mensaje de la palabra, porque como dice la Escritura, Cristo miró las masas y las vio y sintió misericordia y sintió compasión de ellas porque los vio como ovejas que andaban sin pastor. No, ellos no los veían como ovejas que andaban sin pastor, ellos lo veían como que, como personas que de una manera u otra simpatizaran conmigo, y cuando yo tenga la oportunidad de hacer alguna actividad, pues yo tengo los votos requeridos para entonces yo imponerme a hacer lo que yo quiera hacer. Y eso no es misericordia, iglesia. El líder tiene que ser compasivo, ponerse en el lugar de otros, caminar los zapatos de otros, ayudarse cuando nos amerite y cargar nuestras cargas todos juntos. Búsquese Ezequiel 34. Mírate esto. Ezequiel 34. Versículos 2 y 4, del 2 al 4. Y se lo voy a leer porque esto resume exactamente qué era lo que estaba pasando con aquel liderato. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso, iglesia, resume lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y como iglesia, nosotros como líderes que somos líderes que tenemos que forjar el carácter de Cristo, nosotros tenemos que ser compasivos, iglesia. Nosotros no podemos estar enseñoreándonos del rebaño de Dios con dureza, tratando de sacar lo más que nosotros podamos sacar para nuestros propios propósitos. Rebaños de Dios hay que tener compasión, hay que ver a aquel que está en nuestra congregación, que está herido, restaurarlo, aquel que está con alguna situación, ayudarlo. Ese es el propósito de nosotros como iglesia, es ayudarnos unos a los otros, es que todos juntos nos ayudemos, que todos funcionemos como un cuerpo juntos. No estaba pasando con ellos, habían perdido la compasión, habían perdido la compasión. El líder cristiano tiene que ser un líder que sea compasivo. Otra de las cosas que el liderato religioso judío había perdido era la perspectiva. Vaya a Mateo 23,
y del versículo 16 al versículo 22, vamos a ver lo que dice. Hay de vosotros guías y ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Perspectiva es otra de las características y otro de los rasgos que define el carácter de un líder cristiano, la perspectiva. O sea, un punto de vista o una forma de considerar algo. Los fariseos en esta historia le daban mayor importancia a las pequeñeces que verdaderamente a lo que lo merecía. Si usted fuera a traer esto hoy en día a una realidad, ¿cómo usted cree que podría esto de una manera u otra estar dándose en la iglesia? Donde le damos más importancia a ciertas cosas y a otras cosas no le estamos dando la importancia que debe ser. Dándole la perspectiva. Usted ve hoy en día que hay congregaciones donde se le da más énfasis a danzar que a lo que es la enseñanza de la palabra. Y téngalo claro, yo no tengo ningún problema con la gente que danza. Yo no tengo problema con eso. El problema que yo veo es cuando se le da más énfasis a danzar, a hacer otras cosas que a verdaderamente enseñar la palabra de Dios dentro de esa congregación. Ahí es donde hay un problema, porque la enseñanza es la pieza básica dentro de cualquier congregación. Cuando usted por alguna razón ve que hay otros ministerios, por decir ejemplo, dentro de las iglesias se hacen mucho deporte hoy en día, hay torneos de baloncesto, torneos de softball, y usted ve el énfasis es más en ese tipo de cosas, en esos tipos de ministerios aparte, que a veces lo que hacen es un poquito más compartir los unos con otros, que verdaderamente edificarse por medio de la palabra. Eso se puede estar dando en ese caso donde no se está teniendo una perspectiva clara. Aquí esta gente estaban teniendo una perspectiva un poquito fuera de lugar, porque permitían que se jurara por el templo, invalidaban un juramento que se hiciera por el templo, pero si alguien juraba por el oro del templo, no. Ahí sí que sí, si juraste por el oro del templo, mejor que cumpla tu voto. Cuando la palabra del Señor en Deuteronomio 23 dice que lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. O sea que si usted juraba por el templo, el juramento por el templo era tan válido como el juramento por el oro del templo. El juramento por el altar era tan válido como lo que estaba encima del altar. Y ellos invalidaban una cosa porque se habían ido desde la perspectiva clara. Estaban en otra perspectiva. Otra de las cosas, iglesia, que nosotros tenemos que como líderes tener claro y tener siempre en el carácter es el enfoque. Y el enfoque lo vamos a ver en los versículos 23 y 24. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bien interesante porque si usted se da cuenta, los fariseos en lo que era el diezmo y en lo que era instruir al pueblo a que diezme, a que cumpla con ciertos organismos y ciertas restricciones, en eso no se fallaba. Eso había que hacerlo, eso era craso,
Eso había que hacerlo, eso no se puede dejar de hacer. Esto tiene que ser cumplido. Pero todas esas cosas que de una manera u otra, como dice la Escritura, que eran la misericordia, el amor, la justicia, la fe, de eso se habían olvidado. Nos ponemos bien enfáticos en que tenemos que hacer esto es lo que hay que hacer, hay que diezmar, hay que hacer esto, hay que traer todo este tipo de cosas, pero lo más importante del por qué nosotros hacemos esto, lo tenemos fuera de la perspectiva. Y yo le preguntara a usted, yo le dijera, ¿por qué nosotros a veces, y no voy a juzgar a nadie por eso, pero usted, yo no sé si usted le ha pasado, que usted ha llegado a iglesias donde desde que usted llega hasta donde sale, todo lo que se habla es diezmo. Todo lo que se habla es el diezmo, tiene que traer el diezmo, tiene que hacer esto, el diezmo. Yo le dije mi experiencia en esa otra iglesia que yo fui, que habían 3 máquinas de ATM antes de tú entrar al templo. Curioso, nunca había visto una cosa así. Y lo más curioso era que cuando el pastor hablaba y decía, porque es que cuando venga el hijo pródigo a este lugar, ¿en dónde se va a sentar? Y entonces, obviamente, usted escucha un mensaje así, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted mira para atrás. Y usted veía media iglesia vacía. Digo, pues el hijo pródigo tiene que ser bien grande, que no quepa ninguno de los asientos que hay aquí. ¿Y dónde, cuando vengan los hijos del hijo pródigo, en qué ministerio se van a reunir? Y usted ve una iglesia que tiene colegio, que tiene 800,000 diferentes ministerios incluidos. ¿Por qué nosotros hacemos ese énfasis tanto en que hay que traer, hay que cumplir con lo que Dios nos dice con el diezmo, si a lo mejor ese diezmo no lo vamos a estar utilizando con el propósito correcto para ayudar las necesidades de la iglesia? Y lo que queremos es hacer templo más grande, para que vengan más gente. Pero ¿y qué de las necesidades tuyas y mías? ¿Qué de las necesidades de nosotros? ¿Qué de las necesidades espirituales de nosotros? Mire, iglesia, yo no le voy a decir que la iglesia debe ser un centro social donde usted venga aquí y diga, ay hermano, yo tengo una necesidad, es que yo debo 4 años de la casa. La iglesia va a pagarle la casa. No, iglesia, no. Pero hay unas necesidades básicas que como nosotros, iglesia, si sabemos que las necesita cualquier persona, que son necesidades básicas, y a veces nosotros pudiendo cubrir esas necesidades por medio de una institución como es la iglesia, pues nos vamos a los términos legales y a todo lo demás. Sí, mire iglesia, hay que cumplir con la legalidad, pero primero es lo primero, la misericordia, el amor, el ser misericordioso contra otras personas. ¿De qué nos vale a nosotros venir y traer el dinero y venir y hacer esto y hay que dar, como en el caso de los judíos, yo tengo que dar el 10% de mi tiempo, tengo que dar el 10% de lo que me gano, tengo que dar el 10% de las especias que tengo, el 10% de los cabros, si eso no se estaba utilizando para ayudar y para arreglar las necesidades que había en la iglesia? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Interesante, ¿verdad? Dejaban pasar cositas bien pequeñas, pero lo grande, lo que verdaderamente ameritaba que hubiera justicia, que hubiera misericordia, que hubiera amor, eso lo pasábamos por el hilo finitito y lo otro lo pasábamos, dejamos pasar lo grande. Dejábamos pasar lo grande. Increíble. Su enfoque estaba en el cumplimiento externo de la ley y no en lo que verdaderamente era el corazón de la ley. El corazón de la ley es amor a Dios y el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo me conformo en hacer lo que la ley dice para hacerlo, para yo sentirme bien, para decir que yo hice algo, que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero lo interno de la ley, que es el amor hacia el prójimo, pues eso me obvia. Y así colamos el mosquito o nos tragamos el camello. Isaías 9:16 dice, porque los que guían a este pueblo lo extravían
y los guiados por ellos son confundidos. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No podemos perder el enfoque, iglesia. Y por último, para terminar, el líder cristiano, uno de los rasgos del líder cristiano es que tiene que ser una persona que es sincera. Versículo 25 al 28 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Dios es el que escudriña los corazones. Dios es el que nos puede mirar a cada uno de nosotros hoy y sabe exactamente cómo estamos nosotros delante de Él parados. Él sabe cuán bien yo estoy delante de Él y cuán mal yo estoy. Usted me ve a mí aquí hoy y usted puede pensar muchas cosas, pero Dios verdaderamente conoce mi corazón y Dios sabe qué es lo que hay dentro de mi corazón, qué perversidad hay dentro de mi corazón y cómo yo estoy realmente delante de Él. Porque Él ve lo profundo del corazón. Nosotros podemos ver apariencia, pero Dios verdaderamente escudriña nuestros corazones. Y Él sabe si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con la motivación correcta o con la motivación incorrecta. Versículos 8 y 10 de Mateo nos dicen esto, y con esto quiero terminar, iglesia. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Iglesia, hemos visto 7 características sobre el carácter de un líder cristiano. Vimos que tiene que ser íntegro, que tiene que ser auténtico, que tiene que ser humilde, que tiene que ser compasivo, que tiene que tener visión, que tiene que ser una persona que tenga enfoque, pero que también sea una persona sincera. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana, iglesia, porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos ha dado de ser líderes en nuestros hogares. Aquellos que son padres tienen una responsabilidad grande de liderar un hogar. El que es madre soltera o el que es padre soltero tiene la responsabilidad de liderar y de influenciar la vida de ese niño o esa criatura hasta que sea un adulto. Usted no crea, iglesia, que porque usted no está en un púlpito hablando, o usted no está trabajando en un ministerio directo, o usted en su trabajo no es jefe, o usted en medio de la comunidad no se perciba como una voz latente, una persona que tiene cierta influencia sobre otros. Usted no es líder, porque todos somos líderes, todos influenciamos, todos tenemos a alguien que influenciar. Y cuando nosotros tenemos esas características del líder cristiano, que son características que Cristo reflejó en su carácter, nosotros vamos a ser líderes exitosos. Pero es hasta ese momento cuando tengamos esas características de Cristo en nuestro corazón. Así que yo quiero orar por cada uno de vosotros. Quiero orar por cada uno de ustedes para que el Señor nos levante como líderes que tengan la perspectiva de Cristo en su ser. Líderes con integridad, con autenticidad, con humildad, con compasión, con visión, con enfoque y con sinceridad. Que seamos
los líderes que Dios quiere que seamos, empezando desde nuestros hogares, comenzando en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, pero que seamos esos líderes que reflejen el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. Amantísimo Padre Celestial, te pido, Señor, en esta mañana por cada uno de tus hijos. Míralos a cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces, tú los llamaste por su nombre. Tú sabes, Señor, cuáles han sido los talentos que tú le has dado a ellos. Tú sabes cuáles son sus fortalezas, Señor, y tú sabes cuáles son esas áreas que ellos tienen de debilidad. Por eso es que te pedimos hoy, Señor, que tú pongas en sus corazones el seguirte a ti, el mirarte a ti, el mirar a Cristo, el mirarte a ti como su líder, que ellos vean en ti ese líder que los lleva de victoria en victoria, ese líder que es el que cambia su carácter, cambia su forma de ser para que ellos puedan llegar a ser esos líderes en lo que tú quieras que ellos lideren, pero que muestren siempre tu carácter. Somos humanos, Dios, y tú lo sabes. Fallamos y cometemos faltas que nosotros ni nos imaginamos. Pero la Biblia nos muestra a nosotros líderes que tú escogiste, que creyeron en ti, que por fe caminaron contigo y a pesar de que eran personas imperfectas, tú estuviste manteniendo tu constante misericordia con ellos y transformando su carácter desde que los tomaste y los llamaste hasta el día en que murieron, Señor. Sé con cada uno de ellos, Dios. Tú sabes qué es lo que hay que cambiar en la vida de cada uno de ellos. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú transformes sus vidas. Que este mensaje, Señor, no sea un mensaje, mensaje más. Que tú con medio de este mensaje, Señor, tú nos des y nos reafirmes en nuestro llamado a ser líderes tuyos. Tú nos llamaste a ser sal, tú nos llamaste a ser luz. Que todo lo que hagamos, Señor, resplandezca, pero que resplandezca con el brillo de Cristo. Que no nos miren a nosotros y que no digan palabras que engrandezcan nuestros corazones, como que mira lo que hizo el hermano fulano, mira lo que está haciendo y tremendo palabra, Dios, wow, usted es tremendo. No, que la gloria siempre sea para ti, Señor. Que tú recibas gloria y que tú por medio de la transformación de nuestras vidas, Señor, seas glorificado y que este mundo que está perdido pueda recibir el mensaje de salvación y que pueda entender que solamente tú eres el que tiene el poder de transformar una vida y de hacer una persona que no tenía ningún tipo de perspectiva en la vida un líder grande. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El altar está abierto y si usted quiere pasar, oramos por usted mientras que cantamos al Señor. Cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Moldéame y hazme, esta es mi oración. Cambia mi corazón, haznos siempre fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero
pedimos por esta congregación, Señor, que seamos siempre hallados siguiéndote a ti, que tú seas nuestro ejemplo a seguir y que nosotros tengamos eso bien en claro, que a quien seguimos es a Cristo Jesús, no a los hombres. Padre, mira a cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Yo te pido que aquello que necesite ser transformado en sus vidas, que tú lo hagas, Señor. Confiamos en un Dios de poder y sabemos que tú, Dios, vas a transformar sus vidas y que nos vas a levantar como líderes grandes, ya sea en medio de su trabajo, en sus hogares, en esta congregación, Señor, para que tú te glorifiques en todo lo que nosotros hagamos. El hecho de ser líderes, Señor, y que hagamos un trabajo a veces hecho con bien, no quiere decir que lo hagamos para nosotros, sino que lo queremos hacer para ti. Glorifícate en todo lo que vayamos a hacer, Señor, y te pido que tú los levantes y que tú pongas a liderar como ellos tienen que liderar, mostrando tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Domingo más de verlos por aquí, los quiero un montón. Estamos trabajando con lo de la feria de salud. Gracias al Señor, estaba comentándole a los hermanos que la iglesia americana pues nos dijo que sí, que no había ningún problema. De hecho, van a estar trabajando con nosotros en el evento. El pastor americano me dijo que no sabía que uno de los miembros de la iglesia es creo que tiene un trabajo con la emisora cristiana americana, y entonces iba a hacer él algún tipo de conexión, acercamiento con él para ver cuánto cuesta anunciarse a través de la emisora cristiana o anunciar el evento. Me pidió que tengo que hacerlo mañana, contactarme con la señora Rafaela Santos, que es la que está a cargo de la Feria de Salud con Chance, para entonces si ellos tienen algún tipo de información acerca que ellos puedan enviarnos, para yo enviársela a ellos y ellos ponerlo en el website de ellos para anunciar el evento. También me pidió que si había algún tipo de brochure para él, la iglesia, pues repartírselo a los miembros y darle a los miembros para que los miembros hicieran el acercamiento a la comunidad. Acuérdense que como iglesia nosotros pues queremos que las necesidades espirituales estén cubiertas dentro de nuestra congregación, pero yo creo también que en la medida que nosotros también nos preocupamos por la salud de nuestros miembros y nos preocupamos en este caso por la salud de aquellas personas a las que el Señor nos va a dar la oportunidad de alcanzar con este evento, pues estamos haciendo el trabajo. La iglesia pues cubre las necesidades espirituales y pues con este tipo de eventos nosotros podemos proveer ese tipo de, por lo menos, de monitoreo y el Chance, como le estaba diciendo, ellos tienen unas clínicas que en caso de que hubiera algo que necesita corregirse más tarde, ellos lo hacen o a bajo costo o no le cobran nada. Y son unas clínicas aparte, toda la información es confidencial, así que no es cuestión de que usted va allí y si por alguna razón usted tiene un problema, te van a decir, no, es que usted no está legal en este país, usted no puede hacer esto, no se puede, no. O sea, el servicio se le da y todo es en un marco de confidencialidad. Hoy estuve hablando esta mañana con el hermano, con el primo de Ricardo, con Leandro, y le envié la información ahorita, así que yo creo que ya desde hoy en adelante, aunque sea una vez en el programa radial de la emisora latina de los domingos, sí, ya se le va a empezar a estar dando promoción al evento, así que pues vamos a estar por lo menos por estos próximos 4 domingos con un spot, y lo más bonito de todo, yo digo que Dios abre las puertas, es que el hermano Leandro no nos va a cobrar absolutamente nada por eso, así que gloria a Dios. Hay que seguir orando, porque hay veces que las cosas empiezan a marchar bien y se ven bien bonitas, y un par de días antes del evento empiezan a pasar diferentes cosas. Pues vamos a seguir orando al Señor para que nos dé la fortaleza, nos dé la mentalidad, para que cuando llegue en algún momento alguna de esas situaciones, ¿verdad?, pues nosotros estemos fortalecidos y también podamos entonces ver cómo trabajamos esas situaciones con el Señor. Así que, como vuelvo y le digo, vamos a estar haciendo eso de la promoción del evento. Las personas que van a estar ayudándonos, ya sea comprando jamón, comprando pan, lo que sea, por favor, comuníquese con la hermana Marisol.